marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bajo este versículo, nuestro tema de esta noche se llama la palabra eterna de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra eterna de nuestro Dios. Su palabra es eterna porque Él es eterno. Vamos a hacer una pequeña oración, esperando que el nombre de Dios sea glorificado en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das nuevamente de estar, Señor, en este lugar que ha sido apartado, que ha sido consagrado para glorificar tu nombre. Gracias te damos por tu bendita presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra omnipotente, tu palabra poderosa, tu palabra, Señor, eterna. Cuánta riqueza, cuánto tesoro tú nos has dejado. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a escucharla, ayúdanos a obedecerla. Danos ese poder, esa fuerza, esa gracia para deleitarnos en ella y obedecerla. Bendito sea tu nombre. Bendícenos en esta noche, en todas las áreas de nuestras vidas. Tú conoces cada necesidad, cada problema. Bendícenos una vez más en esta noche. Llénanos cada día del conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Dice aquí esta nota que puse: por más que cuida uno las plantas, un día morirá. Está curiosa la introducción, ¿verdad? Por más que cuida uno las plantas, un día morirá. Pero la palabra de nuestro Dios nunca perecerá. Este mensaje nació ahí en la casa. Hace como aproximadamente 2 años. Gracias a Dios por la esposa. Ella le gusta mucho las plantas, le gustan mucho las flores. Hace como aproximadamente tal vez 2 años, antes de la pandemia, porque ayudo a regar todas las plantas afuera, y de repente me puse a contar cuántas plantas, cuántas macetas. En ese tiempo, hace 2 años, eran como más o menos 205 plantas, 205 macetas. Alguien dirá, bueno, ¿qué está hablando este? Las plantas. ¿Qué tiene que ver las plantas en esta noche? Pero la verdad, los que nos gustan las plantas no tenemos culpa en eso, porque Dios es el que hizo las plantas. El Señor, en la palabra plantas, flores, no queda allí, sino cuando hablamos de eso, hablamos de toda la vegetación, de toda la naturaleza que Dios hizo. Los árboles, los bosques, las plantas. Y de vez en cuando Dios viene y las riega, porque Dios se ocupa de toda su creación. No solo Dios se ocupa de la salvación del hombre, sino Dios se ocupa de todo lo que el hombre necesita. Cuando hablo de plantas, creo que los hombres, la mayoría, no nos interesan, pero a Dios sí le interesa, porque Jesucristo las mencionó en uno de sus sermones: los lirios del campo, dijo él.
¿Por qué los menciona? Porque Él hizo los lirios del campo. Él sí las interesa, Él sí las cuida. Así como nos cuida de nosotros, Él cuida también de las plantas. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? Entonces ahí nació pues regando las plantas. Ay, pero qué trabajo. Las que me van a entender un poquito son las hermanas que les gustan las plantas, que pienso que la mayoría. Algunas no. Algunas no. Si se las regalan, sí. Pero si no, no. Pero creo que sí, la mayoría de las hermanas, la mayoría de las damas, sí les gustan las plantas. Entonces este mensaje nació pensando en las plantas, la hermosura que Dios hizo de la naturaleza, de las flores, de las plantas. Y repito, cuando hablamos de plantas, hablamos de bosques, de vegetaciones, de árboles. Ve usted cómo las ciudades, cómo el gobierno aún cuida de las plantas, de los árboles, de las palmas. Pues las plantas nos hablan de la gloria del hombre, porque las plantas son hermosas. Crecen, se reproducen, pero llega un día que se marchitan y mueren. Así nos hablan, las plantas nos hablan de las glorias de la vida, la gloria del hombre, la gloria del joven, la gloria de todo lo que Dios hizo en la tierra. Así nos habla la gloria de este mundo. En este tiempo las plantas nos hablan de la gloria, de la hermosura, de la tecnología. ¿Cuántos me están escuchando? Plantas no solamente plantas, sino nos habla de hermosura, la belleza, la gloria de esta tierra, de este mundo. Pero el verso que leímos, mis hermanos, no importa que sea la gloria de la planta, la gloria de la naturaleza, la gloria del hombre, el poder del hombre, la gloria de los reyes de la tierra, no importa. La palabra que hemos leído nos dice que todo esto un día se acabará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor? Por su palabra. ¿Cuántos tienen una Biblia? Si la dejamos tirada por ahí, es que a veces no se nos prende el foco lo que tenemos en las manos. ¿Cuántos siervos de Dios dieron su vida por la Biblia? ¿Cuántas persecuciones sufrieron por traernos la Biblia que tenemos en las manos? La gloria, el poder de la palabra de Dios, que aún los presidentes la respetan. Aún George Washington la respeta porque sabe las glorias que hay en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de la gloria de la iglesia en la tierra, nos habla de la gloria en los cielos, que esa gloria muy pronto viene sobre la tierra cuando Cristo venga. Qué hermosura es enseñar y predicar sobre la palabra eterna de Dios. Isaías el profeta, usado por el Espíritu Santo en el verso que hemos leído, Isaías 48. Repita conmigo una vez. Sécase, ¿qué dice? La hierba. Marchítase la flor, por más hermosas que están. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es lo que Isaías dice. Gloria a Dios. ¿Cuánto glorificamos el nombre del Señor por su palabra? La palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo, hacen un impacto tremendo, como más que una bomba atómica. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios puesta donde debe ser puesta. Aún el cáncer huye para la gloria de Dios. Aún las enfermedades y los problemas, la palabra de Dios junto
junto con el poder del Espíritu hacen estragos cualquier problema que te aflige. Porque la palabra eterna de Dios es poderosa. Testimonio tenemos, a veces llegamos cansados en esta casa, ¿sí o no? A veces llegamos como que arrastrando las cobijas, a veces sin ganas. Porque el mundo nos tiene bien trabajados, porque Egipto nos tiene bien ocupados, a veces venimos bien cansados que apenas levantamos las manos. Pero cuando viene la palabra de Dios, nos levanta el ánimo. ¿Cuántos han tenido experiencia de eso? Amén. Amén no a los predicadores a veces, pero amén sí a la palabra de Dios. Porque la honra y la gloria es del Señor y su palabra. Amén. Cuando Cristo vino sobre la faz de la tierra, ¿qué dijo tocante a la palabra de Dios? Porque Cristo da mucho valor a la palabra de Dios. A la ley de Moisés le dio poder, le dio fuerza. ¿Cómo no? Es la palabra de su Padre. Vamos a ver Mateo 5:18. Oh, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dijo Cristo tocante a la palabra de Dios en Mateo 5. Vamos a leer del 17 al 20. Cuando lo tengan, digan amén. Síganme con su vista, Mateo 5, 17, 20. Dice la palabra del Señor, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba a su pueblo, a los líderes religiosos en ese tiempo. Porque ellos decían que Cristo vino a quitar la ley, a hacerla a un lado, pero no. Él dijo: yo he venido a respetar la ley de mi Padre, la ley de Moisés, la ley que Jehová le dio a Moisés. Yo he venido a observar, a respetar, y he venido a cumplir la ley. En esta noche, yo no vengo a decir que nuestra salvación depende de la ley. Eso ya lo sabemos. El apóstol Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley mosaica, sino estamos bajo la ley de la gracia. La gracia que trajo Cristo. ¿Saben qué, mis hermanos y hermanos? Es muy bueno observar la ley, respetarla, ver, porque es bendición. Pero la ley la cumplió Cristo.
y la cumplió, porque ninguno de nosotros, ni aquellos ni nosotros, podemos cumplir la ley para salvación, sino toda la ley se concentró en Cristo. Él sí la vino a cumplir, y todo aquel que confía en Cristo ha cumplido la ley, dijo el apóstol Pablo. ¿Saben qué, mis hermanos? Cristo nos puso fácil la salvación. Cristo nos puso fácil la salvación. La ley de la gracia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, confíe en el sacrificio de Cristo, confía en aquel que cumplió la ley de la A hasta la Z, confía en Cristo, porque Él sí cumplió la ley por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos aprecian al Señor Jesús? ¿Cuántos apreciamos la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo que la ley es un ayo, o sea, es un vehículo que nos lleva a Cristo. Cuando vemos la ley, que tan complicado es, son 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos se desprenden otros 600 mandamientos. De esos 600 mandamientos, leyes, estatutos, se desprenden otros miles más. Y así que nadie ha cumplido la ley, ni los sabáticos. Porque si cumple uno o cumple 9 y falla en otro, quebrantó toda la ley. Por lo tanto, es muy necesario acercarnos a Cristo, porque Él sí cumplió la ley. Bendita sea la palabra eterna de Dios. Aleluya. ¿Por qué es eterna la palabra de Cristo? Porque Él es eterno. Todo lo demás va a pasar. La gloria de este mundo, que representa la flor, la belleza, toda la belleza de esta tierra. Ahorita estoy asustado de la tecnología. Estoy asustado. Pero toda esta gloria de la tecnología se va a terminar, va a pasar. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? ¿Y cuántos tenemos una Biblia? Porque es la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros la apreciamos? ¿Y cuántos de nosotros la leemos? ¿Y cuántos de nosotros la escudriñamos? O cuando venimos los domingos, andamos buscando la Biblia por dónde está. Buscando debajo de los colchones, buscando en los asientos de los carros, o buscando, a lo mejor lo dejé tirado en la iglesia, o a lo mejor en el baúl del automóvil, o tiene un altar, o tiene un lugar especial en la casa, en el altar que tenemos. No para adornarla, sino para leerla, para escudriñarla, para darle valor y para darle tiempo, porque es la palabra de nuestro Dios eterno. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tanto valor le da usted a la palabra de Dios? ¿Qué tanto valor le damos a la palabra del Señor? Mis amados hermanos, sigamos valorando la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Sigamos valorando, no cualquier libro que se debe dejar por allá. Sigamos valorando la palabra de Dios, porque es eterna, porque nos bendice, porque nos honra. Porque yo honro a aquellos que me honran, dice Dios a Elí.
pero aquellos que me desprecian serán tenidos en poco. Todos aquellos que menosprecian esta palabra un día serán menospreciados. Porque yo honraré a aquellos que me honran, dice Dios, mas aquellos que me tienen en poco serán tenidos también en poco. Glorifique usted a Dios. Yo sigo valorando este libro sagrado. No sé usted. Cuando estamos leyendo aquí, cuando estamos leyendo, me pongo a leer la palabra del Señor. Pues nada más hay ahí esta palabra. No sé a usted le ha pasado. Yo solo miro la palabra. Mire su Biblia, ¿qué ve ahí? Nada. Solamente la palabra del Señor. No sé si usted ha tenido experiencia. Pero cuando estoy en una farmacia, o en un lugar donde no llevé mi Biblia, un restaurante, porque mi Biblia lo dejé en el carro, en mi mochila, de repente saco mi celular y quiero leer la palabra. ¿Sabe qué pasa? Estoy leyendo algo interesante y abajo me tiran cosas. El mundo comienza a tirarme anuncios que quiere robar mi atención. ¿Cuántos me oyeron? De repente abajo me tiran anuncio de perversión. Y como soy humano, tengo la tentación de ver qué anuncios me están tirando. Roba mi concentración. Ese aparato ya no se vuelve sagrado. Y si soy débil, me tiran anuncios de pornografía. Entonces quiero curiosear. Mucho cuidado con la tecnología. No le estoy diciendo que no lo hagan. Pero hay que tener mucho cuidado, especialmente los niños y los jóvenes. Uno de los inventores de esta tecnología dijo hace muchos años esta verdad. Ciertamente con la tecnología el mundo va a avanzar, pero tan ciertamente nosotros sabemos, dijo, que parte de este mundo se va a volver loco. Y es la verdad. ¿Cuántos jóvenes han muerto por accidentes? Porque no tienen autocontrol o no tenemos autocontrol. Cuando se trata de estudiar la palabra del Señor, no hay cosa mejor que la Santa Biblia. Y si el anticristo va a querer borrar la Biblia, lo va a hacer por vía internet. Pero nosotros vamos a esconder esta palabra y la vamos a leer. Esta palabra no nos la van a quitar, mientras puedan que un día la van a sacar por internet. O nos van a apagar la tele. O ya no van a permitir que mensajes de la palabra de Dios salgan por el aire. Muy importante tener la palabra del Señor. Para terminar esta sección, gloria sea el nombre del Señor. Gloria. Pongamos atención a lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos dice constantemente. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro. Si alguien se siente un poco incómodo, yo sé. Me gusta ser un predicador controversial.
Y cuando hablamos verdad, no a todos a veces nos cae bien. La verdad a veces duele o incomoda, pero es la verdad. En 1 Pedro 1, 24, 25, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Yo quiero que participe conmigo, hablando siempre de la eterna palabra de Dios. 1 Pedro 1, 24, 5, y dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor, ¿qué dice? Se cae. Mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Lo que acabamos de decir nos confirma el apóstol Pedro, diciéndonos, repitiendo la palabra del profeta Isaías, que toda la gloria del hombre, la palabra carne se traduce humana. Toda la gloria de la naturaleza humana, eso es carne, es como hierba. La hierba nace, crece, se reproduce y muere. Es como hierba. Y toda la gloria del hombre, dice, como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Ciertamente se cumplirá todo al pie de la letra. Y sabemos que hoy se está cumpliendo la palabra de Dios. Allá en la casa tenemos que regar de vez en cuando las más de 100 plantas, 100 macetas, no contando las que están dentro de la casa. Pero tenemos que estar cuidando de los mosquitos, de los animales. Sobre todo tenemos que estar regando con agua, porque si no, ¿qué les pasa? Se secan, se marchitan, se secan antes de tiempo. La vida del cristiano así es. Nosotros necesitamos ser regados con el agua de la palabra, el agua del Espíritu Santo, pero no de vez en cuando, sino regados diariamente con la palabra eterna de nuestro Dios, junto con el Espíritu Santo, porque si no, nos secamos. Y una vez secos, a veces es imposible resucitar. Por lo tanto, el cristiano debe tener cuidado, cuidarnos de las cosas de la carne, cuidarnos de las cosas del mundo, cuidarnos las cosas del diablo, porque esas cosas secan la vida del cristiano. Después ya no tiene ánimo, después ya no tiene entusiasmo, después pierde el deseo de servir a Dios. Por los afanes de esta vida, por las glorias de esta vida. El cristiano nacido de nuevo debemos tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual, porque no importa los años que llevamos en el Evangelio, sino si dejamos a un lado la palabra de Dios,
que nos riega todos los días, si nos descuidamos, vamos a tener serios problemas. Y no importa el año que llevamos en el Evangelio, no importa 40, 50, 60, 80 años, nos puede pasar como el profeta Elí, que se descuidó y no tuvo poder que da la palabra de Dios. Se desnucó al escuchar que robaron el arca del pacto. Los filisteos la captaron y murieron sus 2 hijos. Y al escuchar esa noticia se cayó de su silla, se fue para atrás y se desnucó. Y tenía 98 años. La palabra del Señor, las cosas del Señor son bastante serias, mis amados hermanos. Y los que estamos aquí, venimos primero a alabar, a adorar a Dios, a orar, pero hemos venido para que la palabra de Dios nos riegue con su agua fresca del cielo, de su palabra y de su Espíritu Santo, para que no nos sequemos. ¿Cuántos en esta temporada se han secado? Muchos. Todo. Porque a veces le damos mucho énfasis a las cosas de esta vida. Yo sé, he predicado que trabajo es importante, estudio es importante, todo es importante en esta vida. Pero las cosas del Señor, nuestro bienestar espiritual, es lo más importante en esta vida, nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor es muy, pero muy valiosa, mis hermanos. Si perdemos nuestra relación con la palabra de Dios, lo hemos perdido todo. Si perdemos a Cristo, lo hemos perdido todo. Si perdemos su presencia, lo perdimos todo. Hace aproximadamente 1 año estamos ayudando a un familiar. Hemos pedido oración aquí. Desde hace 4 años cayó en una depresión profunda, como le pasó a Elías. Desde hace 4 años está metido en una cueva que no sale de ahí. No hay pastor, no hay nadie, no hay predicador poderoso que lo pueda sacar. Hablando con él, quería yo ir a la raíz del problema. Quería ir a la raíz del problema. Cuénteme las cosas de hace 5 años. Cuéntame las cosas de hace 10 años para poder ayudarte con eficacia. Llegamos a una de esas raíces. Hermano, te confieso que mi esposa me encontró haciendo jugadas con amigas. Ya comenzaron los problemas de que sí, desde que nos casamos, la luna de miel comenzó poquito. Desde nos casamos, comenzamos a tener serios problemas. Y después me encontró ella con amigas, no hice nada malo, pero me encontró en el internet, más y más y más. Ya cuando vinieron, ya teníamos serios problemas. En vez de acercarme a la palabra de Dios, me alejé del Señor. Y ahora, 4 años de consecuencia. Amada iglesia, amados hermanos, si nosotros hemos hecho un pacto con el Señor, porque al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, es un pacto que hicimos, y eso no se puede romper. Pero si nosotros quebrantamos el pacto,
Cuando vienen problemas serios, en vez de acercarnos más a Él, en vez de humillarnos a Él, nos alejamos. Es totalmente peligroso. Porque no solamente el diablo nos zarandea, sino hay consecuencias por apartarnos del Señor. Darles a las espaldas a Dios es lo peor que un cristiano puede hacer. Pero lo que me gusta, hace un año estamos ayudando a este hombre, pero bendito sea el nombre del Señor. Yo le dije, ¿sabes qué? Así como estás, arrástrate, levántate de arrastradas y vete allá, porque vive en Víctor, quizás 2 horas de aquí para allá. Bien, venía aquí en la iglesia, en una de las iglesias aquí de Los Ángeles, pero ya no puedo ir. Pero no importa tu congregación, no importa el nombre o lo famoso que es tu iglesia, solamente allá busca una iglesia, ore, clame a Dios y que el Señor te ponga una buena iglesia donde se predica la palabra del Señor. Ayúdate, levántate. El Señor te dice, levántate, aunque de arrastrada vete, busca una iglesia. Necesitas escuchar palabra de Dios. Palabra tras palabra. No solo oración, sino palabra tras palabra. Y la palabra va a penetrar y te va a levantar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora el hombre ya dio sus primeros pasos. Aleluya. Poder de la palabra de Dios. Me alegro, me gozo en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor a mí me levantó. Experiencia tenemos, iglesia, que la palabra del Señor nos consuela, la palabra nos sana, la palabra nos inyecta fortaleza, la palabra, oh, ¿qué nos hace la palabra de Dios? Miren, sin la palabra de Dios remanente, como dijeron algunos predicadores de antes, sin la palabra de nuestro Dios remanente, ¿de qué tiempo se viera cerrado? Pero hoy en esta noche glorificamos el nombre del Señor por su bendita palabra, su palabra omnipotente, su palabra poderosa. No importa la angustia que pases, no importa el problema que estás pasando en el trabajo, no importa donde quiera. Hay 2 recursos muy importantes: oración y palabra. Palabra y oración. Combine las 2 cosas. Alabado sea el nombre del Señor y verás la mano de Dios. Pero si nos entra pereza, si dejamos que el desgano nos gane, ya le abrimos una ventanita pequeña al enemigo. Así como COVID-19, la vacuna. Muchos se confían, oh, yo tengo vacuna y yo quito mi máscara y hago lo que se da la gana porque tengo vacuna. Pero recuerdes, los que me están oyendo, recuerden que dicen los doctores que la vacuna es efectiva un 95%, no es 100%. O sea, vacuna te cierra 95 puertas o 95 ventanas, como usted quiera, lo cierra. Pero quedan abiertas 5 ventanitas. O sea, hay un 5% que te puedes, si tú te descuidas, si descuidas del Señor, si se descuida de la oración, si descuidas de la protección divina de Dios y luego vives una vida de libertinaje y no te cuidas. Acuérdate que hay 5 ventanas abiertas y el enemigo puede meterse por ahí. Así es en la vida espiritual. Si nos descuidamos y dejamos con una ventanita que dejamos abierta, el demonio se mete por ahí. En esta noche, si algún demonio se metió adentro de tu casa, párate en el nombre de Jesús, toma autoridad, échalo fuera. Pero que la iglesia ha recibido poder de Dios. Amén.
Para terminar, la palabra de Dios nos ha inyectado vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esta noche? La palabra de Dios nos ha inyectado vida eterna. Yo siempre digo que desde que nacimos de nuevo, ya la vida eterna ya comenzó en nosotros. Usted no espere disfrutar la vida eterna cuando venga Cristo. ¿Y cuándo va a venir? Hace 2000 años dicen que viene. Yo tenía mis 17 años y decía el pastor en ese tiempo, ¿para qué va a ir a estudiar? ¿Para qué va a trabajar mucho si Cristo ya va a venir? Y muchos jóvenes no estudiaron. Para mí fue un error. Puedes trabajar, puedes estudiar, pero mantente preparado porque Él puede venir en cualquier momento. Ese es el buen consejo. No porque Cristo viene no vamos a mandar a los hijos a la escuela. Insensatez se llama eso. Desde que recibimos a Cristo, que es la palabra viviente, la palabra de Dios hecho hombre en la tierra, desde que llegó la palabra a nosotros, comenzó en nosotros la vida eterna. Y si tenemos vida eterna ya, gloria a Dios, es de disfrutar este bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún en medio de los problemas, aún en medio de la crisis más pesada, se puede disfrutar el bendito evangelio. Eso ahí donde muchos se van a sorprender y van a estar impactados. ¿Cómo? No entiendo. Se murió su hijo, se murió su familia, se murió el tío, se murió la suegra, se murió su perro, todos están muriendo y todavía agarra la Biblia y va para la iglesia. ¿Cómo está esto? Es que Él tiene vida eterna y Cristo está morando en Él, por eso tiene fuerzas. Dice, no. Muchos han dicho, yo no soporto eso. Dame la dirección de tu iglesia. A ver, mija, ¿cómo es la dirección de la iglesia? Tengo mi lapicero en la mano y ya dame la dirección de tu iglesia. Estoy desesperado de ir a tu iglesia. 4254 East o West o Sur. Sur Broadway, Los Ángeles, California 90037. Y aquel tomando nota porque quiere ir a la iglesia donde asistes. Y si no sabemos la dirección de la iglesia y ni sabemos el número de teléfono, y si el número de teléfono de la oficina está cerrado, ¿a quién llama? He de perder una almita. Terminamos en San Juan capítulo 2. San Juan 2. Ahí vemos pues que la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios, nos ha dado vida eterna y somos eternos. Quiero que participen conmigo, mis hermanos. Juan 2, 15, 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Lean ustedes el 16.
Ay, Señor. Primera de Juan, dije. ¿O no? Perdón. Yo lo dije sí, para ver si ustedes estaban poniendo atención. Primera de Juan, perdón. Capítulo 2. Allí atrásito del libro de Apocalipsis. Ahí está. Primera de Juan, capítulo 2, 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora leemos todos el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece está en tiempo presente. No está en tiempo pasado ni está en tiempo futuro. No dice permanecerá para siempre, sino permanece ahora el que hace la voluntad de Dios. El que obedece la palabra eterna de Dios tiene, no tendrá, tiene vida eterna. Es tiempo presente. Por lo tanto, entonces no espero que Cristo venga para disfrutar la vida eterna. No espero un día ir más allá del sol para poder disfrutar el gozo de la salvación y la vida eterna, en cuanto desde que nacimos de nuevo, desde que fuimos perdonados, desde que la palabra de Dios fue inyectada en nosotros. Gloria a Dios, fuimos perdonados de nuestros pecados, de toda culpa, de todo enojo, de toda amargura. Entonces podemos desde a partir de este momento disfrutar la vida eterna. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece, tiene vida eterna. Por eso hay muchos que dudan. Si uno le pregunta a un cristiano descuidado, ¿eres salvo o no? Les cuesta contestar o entran en dudas, porque no están seguros de su salvación. Pero aquel que está seguro de su salvación puede contestar: soy salvo por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Y ya estoy disfrutando esa vida eterna, porque hago la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dije, como nuestro Señor, dueño de nuestras vidas. Y ese, si es el dueño del alma, es el dueño del cuerpo y es el dueño de todo lo que tenemos. Y a Él se lo debemos todo. La palabra eterna de Dios. A Él sea la honra y la gloria en esta noche. Amén. Sigamos, mis amados hermanos. El consejo del Señor en Juan 5:39. ¿Sabe qué dice Juan 5:39? Escudriñad pues las Escrituras, porque a vosotros sí os parece que en ellos tenéis vida eterna, dijo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pongámonos de pie en esta preciosa noche. Hemos hablado un poquito, porque es un poquito, una pequeña porción de lo que es la palabra del Señor, que tanto nos ha bendecido en este lugar. Gloria. Quiero agradecer, mis hermanos, a ustedes y a la oración que cada uno hace. Los que se acuerdan de nuestra hija nuera,
El domingo pasado lo mencionamos un poquito, ¿verdad? Y dice que ya enviaron los papeleos allá, ya los recibió él. Y el 15 de noviembre va a tener cita allá en El Salvador, donde va a ser entrevistada. Y estamos confiando en Dios que todo va a salir bien. Si es su voluntad, que ella venga y se reúna con su esposo. De que es su voluntad, es su voluntad. Pero también hay otras cosas que desconocemos de la voluntad del Señor. Por lo tanto, estamos esperando en su misericordia. Gracias por sus oraciones. Amén. Y también, antes de retirarnos, quiero que oremos por el muchacho que ya les conté. Él se llama Enrique. Y resulta de que, gracias a Dios, él se está recuperando. Pero ahora la esposa cayó al suelo. Él me llamó en la tarde y dice que le van a aplicar diálisis 3 veces por semana. Nos pide oración y le dije, ¿me das permiso para decir a la iglesia que oremos por usted? ¿Cómo no? Dijo, sí, oren por mí y por mi esposa. En esta noche, yo sé que usted no lo conoce, pero cada vez que oremos por una persona, hagámoslo como que si fuera nuestro hermano. Y yo les pido que oremos por él. Él se llama Enrique y su esposa se llama Rosa. Para que, y como hay problemas en casa, estamos esperando que este problema tan fuerte los una otra vez como pareja, como matrimonio. Vamos a orar, mis hermanos. Y hay una promesa que hice a mi hermano Hernán el día miércoles. Pues sabemos que estamos en batalla, en guerra con el enemigo. Ustedes saben lo que le pasó a su automóvil. Pues cuando uno busca de Dios, también el enemigo a veces se levanta para ver si nos desanima. Pero vamos a orar también por mi hermano Hernán. Y yo le pido que pase él aquí en esta noche. Yo hice una promesa que